Hermanos, bienvenidos a En Busca de la Verdad Bíblica, un podcast dedicado a las verdades bíblicas. Hoy, este día, hermanos, vamos a estar hablando tocante un serie nuevo que estamos empezando, que les dije que iba a ser un estudio tocante el libro de Éxodo. En este series, hermanos, vamos a estudiar tocante la vida del cristiano y cómo da con la vida de los judíos cuando estaban en la tierra de Egipto. También, hermanos, el tema del estudio es de la esclavitud a la libertad, de la esclavitud a la libertad. Ok, si tienen sus Biblias, hermanos, vamos al libro de Éxodo, el libro de Éxodo. Now, si estudiaron o vieron mi primer podcast tocante de este series, era la introducción al libro de Éxodo. Y en ese estudio hablamos un poco de cómo vinieron los israelitas, cómo llegaron los judíos ahí a Egipto, eran los hijos de Israel, ¿verdad? Y cómo vinieron a dar en Egipto. So, si tienen la oportunidad, no lo han visto, miren ese video para que puedan tener un entendimiento o algo tocante del libro de Éxodo. También les pido que lean el libro por sí mismo para que puedan entender o escuchar lo que estamos estudiando. No voy a estudiar o no voy a enseñarles versículo por versículo, sino que va a ser tema por tema. La primera porción, el versículo 1 al 7, o más bien 1 al 6, es tocante el linaje de Israel que estaba ahí en Egipto. Empezaron con 70 personas, que eran los hijos y los hijos de ellos, como se dice, los nietos, que entraron a Egipto y luego pues allí crecieron. Vamos a Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 1 al versículo 7 y vamos a empezar nuestro estudio. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Now, este versículo es importante por esta razón, hermanos. El Señor nos empieza a enseñar que Israel, o más bien el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios porque fue útil en la forma en cual Dios dio el plan a todo hombre. ¿Se recuerdan que lo que les dijo a Adán y Eva? Cuando Adán y Eva estaban recién, ¿verdad? Se conocieron. Sabemos que Dios le trae a Eva a Adán. Y ellos se conocen, tienen hijos. Pero el plan de Dios era que ellos multiplicaran, ¿verdad? Que llenaran la tierra. Y eso es lo que el Señor está haciendo con Israel. Dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso, hermanos? ¿Qué es importante? Miren lo que quiero dar a entender, hermanos. Así como Dios le dijo a Adán y Eva que multiplicaran, que se llenara la tierra. Asimismo, Dios le dice a su iglesia que multipliquen, que crezcan, que haya cristianos, como se dice, por donde quiera. Que la tierra sea llena de los hijos de Dios. Porque ese era el plan de Dios. Acuérdense, el plan de Dios no era que el hombre, Adán y Eva, fracasaran y cayeran. El plan de Dios era que ellos vivieran en la imagen de Dios y siendo agentes para Dios aquí en esta tierra. Viviendo como se dice, en el paraíso, en el esplendor de lo que Dios había hecho. Pero por medio del pecado fracasaron, cayeron y ahora Dios no está, como se dice, haciéndonos de nuevo. No estoy hablando tocante solamente del cristiano, sino que quiere que la iglesia multiplique, que crezca, que haya más miembros. Más bien, nuestra obra es de salir a testificar. No, empieza con esto, ¿ok? Vamos al libro de Números, el libro de Números, capítulo 1 y el versículo 46. Dije todo eso, hermanos, porque se recuerdan que los hijos de Israel estaban en la tierra de Egipto, entraron con 60.
Durante el tiempo, acuérdense que el faraón les dio lo mejor que había de toda la tierra. Lo mejor que había. Les dio la mejor tierra, los mejores terrenos que Egipto tenía. ¿Por qué? Por lo que había hecho José. Había salvado, como se dice, el país de Egipto. So, el faraón los bendició a la familia de él y les dio lo mejor. Este estudio, hermanos, le llamé de lujo a la prueba y el sufrimiento. Porque en verdadmente es lo que es una persona que no conoce a Cristo. Las personas que no conocen a Cristo, así como usted y yo en un tiempo estábamos, o tal vez usted a hoy todavía no tiene una relación con Dios. Tal vez usted por accidente llegó, en que no fue un accidente, Dios lo puso aquí, llegó a dar con mi canal de YouTube y está escuchando este mensaje. Oigan lo que quiero decir. Una persona no puede venir a Cristo sin que el Espíritu de Dios lo llame. Eso lo discutimos otra vez. Lo que quiero dar a entender con esto, vamos a ver cómo Dios trabaja en las vidas de las personas, porque Él mismo dice, si yo voy a la cruz, yo traigo a todos así a mí. Él siempre nos ha llamado a la salvación. El problema es que muchos de nosotros lo hemos rechazado. Empezamos, hermanos, que habían 60 que entraron. Con el tiempo, cuando después de 430 años que los hijos de Israel estuvieron captivos aquí en Egipto, o que estuvieron viviendo en Egipto, cuando salieron, se dice que fueron entre 2 a 3 millones de personas. En el libro de Números, capítulo 1, el versículo 46, nos dice que en este momento, en este tiempo, hubo un census, ¿verdad? Más bien contaron a las personas, pero solamente a los que podían ir a guerra, son más bien de 20 para arriba, de los 20 años para arriba, señor, no los niños ni las mujeres. Y dice que en el versículo 46 dice, sí, y fueron todos los contados 603,550. No, dice, hermanos, ¿qué tiene que ver eso? Porque estamos viendo las cuentas. ¿Por qué es interesante esto, hermanos, que salen de Egipto huyendo de entre 2 y 3 millones de personas? ¿Qué sucedió? Hubo un rey nuevo. Cuando este rey entró, se dice que él no conocía a lo que pasó con José. Él no sabía de José, ni la historia. Vamos a Éxodo capítulo 1, el versículo 8 al 14. Vamos a ver, hermanos, qué está sucediendo aquí en este pasaje. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, now, si ustedes marcan en sus Biblias, marquen eso, que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molesten con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de Almanese, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, y hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Now, oigan esto, hermanos. Se me hace difícil entender que había un rey nuevo, más bien un faraón nuevo, que
no conocía de José, porque cada vez que entraba un faraón, o más bien un rey, o un presidente, sabemos que a cada uno que entra se le dice la historia del país. Para poder gobernar un país, tiene que conocer su país. Eso nos indica que este faraón no era de Egipto, porque miren lo que dice en el versículo. En el versículo 8 nos dice así. Dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Ok, algo diferente. No le estaba diciendo a los egipcios, sino que le estaba diciendo al pueblo de él. Now, en esta época hay algo interesante en la historia, porque se dice que había en este tiempo un Ixos, o más bien una invasión de Asiria. Los asirias atacaron y tomaron por fuerza la nación de Egipto y pusieron su propio rey. Por eso le siguen llamando rey en este tiempo, porque acuérdense, Egipto no tenía rey, ellos tenían el faraón. No se les decía rey. ¿Por qué se usa mucho la palabra rey? Bueno, la palabra rey se está usando porque Asiria sí usa la palabra, o más bien llama a su líder un rey. Y pusieron su propio rey, y ese rey pues no conocía de José ni la historia de lo que había sucedido. Pero empezó a temer, empezó a tener temor, porque miraba que los judíos estaban prosperando, estaban creciendo. Les dije que en este estudio vamos a ver cómo trabaja el diablo, Satanás. Vemos que el faraón está tomando el lugar, o más bien la posición de Satanás. Miren lo que hace. Hace que los judíos, los israelitas, los oprime, los hace trabajar con rigor, los hace que odian su vida. Y les pone presión. ¿Por qué? Porque los odiaba, les tenía temor. Los hizo que con amargura sirvieran, y los hizo y los puso a trabajar para él. No, oigan lo que quiero decir, hermano. Usted y yo, antes de ser cristianos, por nuestro pecado, obrábamos para el diablo. ¿Verdad? Enseñábamos a nuestros hijos, por ejemplo, esto se mira mucho. Un papá está ahí con el bote tomando lo que sea, y el niño acá de 3, 4 años se va y le quita una y empieza a tomar y empieza a echar maldiciones, y el papá riéndose como que es algo gracioso. Estamos enseñándole a ese niño cómo andar en la maldad, cómo seguir en las cosas de Satanás. Luego vemos una mamá que en lugar de tratar a sus hijos con amor, ¿verdad? De repente el cinto, la chancla, lo que sea, y a golpearlos. Lo vemos constantemente, hermanos. Perdón si se están ofendiendo o lo que sea, pero eso es obrar para el diablo, porque es lo que estamos haciendo. Todos de nosotros es lo que hicimos. Los vicios, pensamos que, la borrachera, esto, la vida, esto es vivir la vida, y los bailes, y que acá, y que allá, y que metiéndome con diferentes mujeres, las mujeres metiéndose con otros hombres, eso es vivir. No, hermanos, porque llega el castigo. Llega el castigo, y luego empezamos con que esto no está trabajando, esto no. Y empezamos, hermanos, a odiar la vida, a estar en amargura, ¿verdad? Nos amargamos con la vida, odiamos nuestra vida, ya no queremos los vicios, ya no queremos. Cuando los vicios, cuando estas cosas, el pecado en nuestra vida, al principio es un lujo. Es algo que decimos, es algo bueno, es algo, es una diversión, es algo, hay que vivir la vida. Pero luego, hermanos, el diablo voltea las cosas. Voltea la mesa, como dice.
Y ahora ya no es vivir, ahora es un castigo. Ya no es algo bueno. Ya no es algo que yo deseo. Quiero algo diferente. Estoy cansado de esta vida. Y empezamos a clamar a Dios. Así como los israelitas empezaron con una vida de lujo y llegaron a la esclavitud. El diablo cambia las cosas y empezamos a sufrir, empezamos a batallar. No, ya no quiero esto. El Señor mismo nos dice que el pecado trae su castigo. Cada uno de nosotros vamos a pagar, como se dice, el precio del pecado. Vamos, hermanos, a Isaías. Isaías capítulo 52 y el versículo 4 nos dice así. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto y en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. ¿Qué está sucediendo? ¿Se acuerdan que les dije que el rey de Asiria había tomado el lugar del faraón allí en Egipto, había controlado, más bien hubo una invasión y conquistaron a Egipto y pusieron su propio rey? Y aquí en Isaías 52 y el versículo 4 nos está dando esa evidencia de que, miren lo que dice el Señor, dice sí, porque así dijo Jehová, el Señor, mi pueblo descendió a Egipto. ¿Cuándo descendió a Egipto? Cuando entró con Israel. En tiempo pasado para morar allá. Y el asirio lo captivó sin razón. Miren lo que estoy diciendo, hermanos. Así como Adán y Eva estaban en el huerto, en el paraíso, pero luego llegó el otro rey y los captivó. El nuevo rey advirtió a su propio pueblo, no a los egipcios, que la presencia de tantos judíos era una amenaza para su propio gobierno. Así que dedicaron tratar vigorosamente con los hijos de Israel. Dado que José había sido el salvador de Egipto, es poco probable que un rey de Egipcio no lo conocería, pero este nuevo rey era un extraño. La esclavitud en Egipto no es más que una imagen de la esclavitud espiritual del pecador a este mundo. Hermanos, les estaba diciendo eso. Esta historia, este pasaje que estamos leyendo, es una imagen de una persona que está esclavizado aquí en esta tierra. Dice, hermano, ¿cómo está esclavizado al pecado? ¿Ok? Está esclavizado al pecado. Cada uno de nosotros, a mí no importa quién es o lo que sea, pobre, rico, lo que sea. Cada uno de nosotros, hermanos, somos pecadores. Y porque somos pecadores, vamos a sufrir el precio, o vamos a, como se dice, pagar el precio del pecado. El pecado trae muerte, trae sufrimiento. Empezamos con el pecado, los vicios, que esto y que el otro, que, eso es la vida, eso es vivir. Pero con el tiempo, hermanos, se le quita el lujo y empieza el sufrimiento. Y es lo mismo que está sucediendo aquí con estos. En Israel, el pueblo de Israel empezó con lujo, ahora está, hermanos, al punto de que está sufriendo, están amargados, sus vidas su servitud es rigor, algo difícil, algo trabajoso, y hermanos empiezan a clamar a Dios. Los judíos bajaron a Egipto y vivieron en lo mejor de la tierra, hermanos. Vamos a Génesis capítulo 47. Génesis capítulo 47, el versículo 6 nos dice así. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayoreles del ganado mío. ¿Quién nos está diciendo? Miren lo que está diciendo aquí, hermanos. Algo interesante, porque miren el plan. Le dio lo mejor. Así como un drogadito, uno que vende drogas, le da a un niño, a un joven,
gratis para, como se dice, para dejarlo picado, para dejarlo así deseando más. Y luego les va subiendo el precio. Le va costando. Y entre más adicto, más centrado, más le cuesta. Y es lo que está sucediendo aquí. Les dice, te voy a dar lo mejor que hay. Pero mira, si hay alguien de tus hermanos que son hombres capaces de poder gobernar así mis ganados, mis animales, lo que sea, ponlos. Y así empezó la esclavitud, hermanos. Pero este lujo pronto se convirtió más tarde en prueba y sufrimiento. ¿Qué parecido al camino del pecador perdido hoy? El pecado promete placer y libertad, pero trae dolor y esclavitud. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2 y el versículo 19 y nos dice así. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué está diciendo, hermanos? Nos está diciendo simplemente esto. Nos prometen libertad, la esclavitud, o más bien, hermanos, la vida, los placeres de la vida, nos prometen algo bueno, pero realmente, hermanos, son las mismas cosas que nos llevan a la esclavitud. Por ejemplo, hay muchos que están adictos al trabajo. Trabajar es bueno. Dios nos dijo que es una bendición. Ese es como, hermanos, yo proveo por mi familia, igual como usted. Es como se compra sus carros, su comida, todo. Desafortunadamente, hermanos, hay gente que trabaja por trabajar, para tener, porque nunca se llenan. Y trabajan, siempre trabajando, y nunca es suficiente para ellos. Porque los placeres de esta vida, hermanos, no están para darnos el placer, para darnos la satisfacción, sino que, hermanos, están para captivarnos y hacernos esclavos. Las vidas amargas, hermanos, la mayoría de las personas que llegan al conocimiento de Cristo, hermanos, están pasando por un momento difícil en sus vidas. Eso lo sabemos. Casi la mayoría de personas que vienen a Cristo, hermanos, en ese tiempo están pasando un tiempo difícil. Sea un perdido de trabajo, un perdido de finanzas, un perdido de esposo o esposa, lo que sea. Algo difícil está sucediendo en sus vidas y quieren auxilio. Tristemente, muchos de ellos reciben la ayuda de Dios para que simplemente nomás vayan y dejen las cosas de Dios. Vuelven para atrás al mundo. Hermanos, Éxodo capítulo 1, el versículo 13 y el 14. Les dije, hermanos, que las vidas amargas es casi cuando alguien viene a Cristo y va a ver cómo Dios trabaja. Porque, mire, hay que leer. En el libro de Éxodo, vamos al libro de Éxodo, hermanos. El libro de Éxodo, capítulo 1, el versículo 13 y el 14. Estamos hablando de las vidas amargas. Miren cómo Dios empieza a obrar. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron sus vidas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. La palabra rigor queriendo decir que era algo pesado, algo difícil, algo duro. Algunos dicen que la raíz traducida como amargo en realidad significa fuerte. El faraón tenía la intención de que la esclavitud aplastara el espíritu del pueblo judío y causara la muerte de muchos. En cambio, el duro trato los endureció. Las experiencias difíciles también pueden tener este resultado en nuestras vidas si las enfrentamos con fe y determinación.
Hermanos, muchas veces pasamos tribulación en nuestras vidas. La diferencia es que ahora tenemos a Cristo en nuestras vidas que nos ayuda y nos fortalezca. Nos ayuda a pasar esas cosas. Nos ayuda, hermanos, a seguir adelante, teniendo fuerzas, y con la fe podemos vencer y tener buenos resultados. Las tragedias de Satanás, o el plan del rey, era de matar a todos los bebés, los varones, los hombres. Y ese plan hubiera tenido gran éxito si no fuera por la intervención de Dios. Hermanos, vamos a ver algo interesante. Porque así como estos hermanos en sus tiempos difíciles, Dios prepara a los corazones de personas que vayan y nos testifiquen, ¿ok? Porque usted y yo, y no me puede decir que no, hermanos, usted y yo, alguien nos habló de Cristo. En nuestros tiempos difíciles, en nuestros tiempos en cual andábamos perdidos, alguien vino y nos habló de Cristo. Miren lo que está sucediendo. Les dije que el faraón, el plan de él era de matar a todos los niños. ¿Se recuerdan? Que él manda y les dice a las parteras que vayan y destruyan a los niños, y si es una mujer que la dejen vivir, pero si es un niño, un hombre, que lo maten. Eso no viene de hombre, eso viene del Satanás. El hombre es utilizado por Satanás para hacer estas obras. Y es lo que estamos viendo, porque ese es el plan de Satanás, de destruir a la semilla de la mujer, así como Dios le había dicho en el huerto a Satanás que él iba a ser destruido por la semilla de la mujer, ¿verdad? Y él sabe que ahí va a haber un niño especial que lo va a destruir, que va a destruir toda su obra, pero no sabe cuál es o quién es. Él está con la esperanza de destruir a Cristo. En Éxodo capítulo 1, el 15 al 22, nos dice así: Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: Cuando asistes a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, mátalo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. No, oigan lo que voy a decir con esto, porque ahorita seguimos. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echar al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Miren cómo el plan era a fuerzas. Él iba a destruir a todo niño, pero iba a dejar vivir a todas las niñas. A fuerzas querían matarlos. Dice: echen a todos los niños al río. Y esa es donde empieza la historia de Moisés. ¿Se recuerdan? Tratando de detener el plan reproductivo de Dios, Satanás intenta destruir la reproducción de la vida a través de los homosexuales, el aborto, etc. ¿Cómo, hermanos? Dice, bueno, pues homosexuales no pueden tener hijos. Pueden adoptar, pero no pueden criar, ¿verdad? El aborto destruye vidas. Están en contra el plan de Dios. Y eso es destruir lo que Dios nos da gratis, la vida. Acuérdense que el deber, o más bien el carácter de Satanás, él ha venido para destruir, para matar y para esclavizar. Ese es el plan de él, ese es el carácter de él. Pero el Señor nos dice que él ha venido a darnos vida
y dándonos vida en abundancia. Él desea que ámenos la vida, que nos gócenos con la vida, no los placeres, no el pecado, sino que la vida que Él tiene para nosotros. Las parteras salvan a los niños, a los varones. Miren lo que quiero dar a entender con esto, hermanos. Las parteras dieron vida a los niños, a los varones, a los hombres. Así como cuando alguien le testifica, le está hablando de la vida de Cristo, le está dando vida, porque eso es el vivir. Esa es la vida eterna. Cuando me hablan de Cristo, y cuando yo recibí a Cristo, recibí la vida eterna que Cristo tiene para mí. Antes de recibir a Cristo, todo lo que yo tenía era muerte. Estaba muerto espiritualmente, estaba muerto en mi pecado, estaba muerto más bien en la condenación en cual me iba a ir al infierno si no recibía a Cristo como mi Salvador. Pero ahora, hermanos, gracias al Señor, a los que me testificaron, que Él envió a testificarme para conocer yo de Él, para recibirlo a Él. En mis tiempos difíciles recibí a Cristo, porque había personas que me amaban tanto, no me conocían, pero me amaban lo suficiente para hablarme de Cristo. Y por medio de eso, hermanos, vine yo a recibir a Cristo. Ese es como multiplica la iglesia. Porque alguien en la iglesia está hablando con alguien que necesita a Cristo. Y así como las parteras están dando vida en lugar de la muerte. Hermanos, hasta la próxima vez, hasta que nos encontremos otra vez por medio de podcast. Sean bendecidos y como siempre les digo, Cristo lo dijo, a que vivir. Bendiciones, hermanos.